Hola, mi nombre es Daisy San Martín. Bienvenidos a este breve tutorial sobre los estándares de calidad del reporte de evaluaciones económicas en salud, conocido como lista de chequeo CHIRS, propuesta por ISPOR en el año 2022. Esta es entonces la lista de chequeo CHIRS, que es conocida como estándares consolidados para el reporte de evaluaciones económicas sanitarias. Es una lista que fue construida por ISPOR y pues fue traducida al español por los autores que se reflejan aquí en pantalla. Y en esta lista de chequeo lo que vamos a encontrar, primero pues van a encontrar una introducción sobre el por qué tener listas de chequeo para las evaluaciones económicas, que esto se deriva de las listas de chequeo construidas para el reporte de los ensayos clínicos, y cómo se hizo el ejercicio de traducción de esta lista de chequeo al español. Y luego vamos a encontrar la lista de chequeo como tal o la lista de verificación CHIRS en español, donde tenemos cada una de las secciones, los ítems y la guía para la elaboración del reporte. Entonces esta lista de verificación es la que nosotros vamos a usar para hacer una lectura crítica de las evaluaciones económicas que tengamos o que nos presenten en cualquier contexto. A continuación les voy a mostrar entonces cómo a partir de un artículo de ejemplo, una evaluación económica de ejemplo, podemos extraer cada una de las secciones o tópicos que nos proponen aquí que cumplen con los criterios de calidad de una evaluación económica. Entonces esta lista de chequeo lo que nos propone es verificar cada sección o tópico, nos dice qué debe incluir cada una de ellas y en qué sección del artículo que estamos evaluando o en qué página está reportado. Usualmente lo que hacemos aquí es reportar la página donde está cada uno de los ítems de la lista de verificación. Entonces a continuación voy a pasar por cada uno de los ítems y vamos a ir al artículo de ejemplo. Nuestro artículo de ejemplo se denomina Análisis de costo-efectividad de ondansetron para el tratamiento del vómito en niños menores de 5 años con gastroenteritis en Colombia. Este artículo fue realizado en 2015 por Zárate Ortúa y compañía y es un artículo que nos va a servir para mostrar como ejemplo cómo podemos encontrar cada uno de los ítems o tópicos de la lista de verificación CHIRS. Entonces, a continuación voy a pasar a la lista de verificación CHIRS y les voy a mostrar cada uno de los ítems, cómo los podemos buscar en nuestro artículo de evaluación económica. Bueno, primero el ítem de título. Entonces la lista de verificación CHIRS nos dice que debemos identificar el título como una evaluación económica y que especifique las intervenciones que están siendo comparadas. Si vamos a nuestro artículo de ejemplo, encontramos que el título se denomina Análisis de costo-efectividad. Nos está diciendo que es una evaluación económica porque es uno de los tipos de análisis de evaluaciones económicas que tenemos, que son análisis de costo-efectividad, costo-utilidad o costo-beneficio, y está identificando la tecnología de evaluación, que es el ondansetron, y a quien está dirigida dicha tecnología, que es para el tratamiento de vómito en niños menores de 5 años con gastroenteritis. También nos está indicando el contexto, que es en Colombia. Entonces el título sabemos que cumple con las condiciones que nos están diciendo en la lista de verificación CHIRS y aquí podemos poner que está reportado en la página 1. En términos del resumen, la lista de chequeo nos dice incluya un resumen estructurado destacando el contexto, los métodos principales, los resultados y los análisis alternativos. Si nosotros revisamos el resumen que está en el artículo, tiene introducción, objetivo, métodos, resultados, conclusiones y palabras claves. En la introducción nos están planteando la necesidad de realizar este tipo de evaluaciones, dado que el ondansetron reduce las tasas de hospitalización por diarrea y vómito en niños. El objetivo, que es estimar desde la perspectiva social la relación de costo-efectividad del ondansetron. El método nos está diciendo la perspectiva, que incluye costos directos e indirectos. Nos está diciendo que usaron un árbol de decisiones, de dónde sacaron las efectividades y probabilidades. Por acá también nos están reportando los costos, los resultados principales y las conclusiones. Entonces podemos decir que este artículo incluye un resumen estructurado, destaca el contexto, los métodos y los resultados. Entonces aquí podemos indicar que el resumen está en la página 1 y que cumple con lo que se está pidiendo desde la lista de verificación.
En términos de los antecedentes y objetivos, el estudio debe describir el contexto, la pregunta de estudio, relevancia práctica para la toma de decisiones en política o en la práctica clínica. Usualmente estos antecedentes y objetivos los encontramos en la sección de introducción. Si miramos nuestro artículo, entonces en la introducción nos están planteando en qué consiste la enfermedad que se está evaluando, cuáles son las complicaciones más frecuentes, qué reporta la guía de práctica clínica EDA en términos del manejo en menores de 5 años para esta enfermedad. Y por acá nos están contando un poco por qué se aconseja el uso de ondansetron, dado que hay un tratamiento estándar o usual que es con metoclopramida. La relevancia en términos clínicos dada la efectividad que se tiene con el tratamiento estándar, cuáles son como los costos que se pueden derivar de ahí. Entonces vemos que en la introducción nos están haciendo pues como toda la descripción del contexto de estudio. Como tal no está la pregunta, es algo que se podría establecer en términos de recomendaciones, es que hace falta plantear la pregunta de estudio en la introducción y pues también un poco profundizar en la relevancia para la práctica clínica y la toma de decisiones. En términos de los métodos, entonces, debe estar el plan de análisis que se tiene para la evaluación económica, la población de estudio, el contexto y lugar, comparadores, perspectiva, tasa de descuento. Estas primeras ítems que les acabo de mencionar, a veces los encontramos todos en un mismo párrafo o en un mismo apartado. Si nosotros vemos aquí en este artículo de ejemplo, donde estamos en la sección de materiales y métodos, nos están contando que se está realizando desde una perspectiva social, la cual incluye costos médicos directos financiados por el sistema y costos indirectos pagados por los padres o acompañantes del paciente. Entonces vean que aquí nos están reportando la perspectiva adoptada por el estudio. ¿Qué falta? No nos justificaron el por qué se eligió esa perspectiva. Es posiblemente que por ser niños menores de 5 años tenga una carga importante para los padres, dado que deben de dejar de trabajar, pero esa justificación no está muy clara en el estudio y es una de las recomendaciones que podemos hacer. También luego de eso nos plantean cuál es la población. La población objetivo fueron niños menores de 5 años con un cuadro clínico de gastroenteritis, cómo se define ese cuadro clínico de gastroenteritis y demás. Entonces la población también está reportada en ese párrafo y también luego nos reportan en esta parte el horizonte temporal. Entonces el horizonte temporal fue adoptado sobre la duración del episodio agudo de vómito asociado a la diarrea, que es de 3 días, por lo que no fue necesario usar tasa de descuento. Aquí es súper claro tanto el horizonte temporal como la tasa de descuento. Aquí nos dicen, indique el horizonte temporal del estudio y por qué es apropiado y reporte las tasas de descuento y el motivo para elegirlas. Dado que es un horizonte menor a un año, un horizonte temporal menor a un año, no se necesita aplicar tasas de descuento, por lo cual en el estudio no lo reportan claramente y nos están diciendo por qué se usó ese horizonte temporal, dado que se está modelando un episodio agudo. Luego, en la sección de materiales y métodos nos reportan cuáles son las alternativas consideradas, que fue la terapia de hidratación con ondansetron comparado con el tratamiento usual, que es no tener ningún medicamento adicional en urgencias. Aquí aclaran por qué no se realizaron comparaciones con otros medicamentos, dado que no existe una recomendación clara y definida sobre el uso de otros medicamentos para el tratamiento del vómito y la diarrea en niños en urgencias. Entonces aquí nos están reportando claramente cuáles son los comparadores, donde nos dicen describa las intervenciones o estrategias que están siendo comparadas y por qué. Luego lo que podemos encontrar aquí en nuestro artículo de ejemplo es que, bueno, acá nos están explicando la guía de práctica clínica y cuál es el manejo o la recomendación para usar el ondansetron. Luego nos están contando cómo estimaron los costos y los beneficios a partir de un modelo. Entonces aquí pasamos a la sección donde nos están preguntando entonces cómo se seleccionaron los desenlaces sanitarios, donde se deben describir qué desenlaces se utilizaron como medidas de beneficios y daños, cómo se midieron, es decir, cómo fueron medidos esos desenlaces utilizados,
cuál es la valoración en términos de los desenlaces utilizados en el estudio, la medición y valoración de recursos y costos, que nos dice que se deben describir cómo se midieron los recursos sanitarios y valoraron, cuál fue la moneda, fechas de los precios y conversión que se usaron, y la justificación o descripción del modelo, así como los análisis y los supuestos. Vamos a ir a revisar cada una de estas partes. Aquí primero nos están contando cuál fue el modelo que usaron y luego nos van a decir cuál fue la información o cómo consideraron la información. Entonces nos están contando que para modelar ese episodio de diarrea aguda se plantea un árbol de decisiones que refleja diferentes desenlaces. Entonces nos cuentan, el árbol asume que un paciente con gastroenteritis aguda en riesgo de deshidratación y que se encuentra en sala de observación de urgencias puede continuar vomitando y ser llevado a hospitalización o puede ser dado de alta. Entonces vamos a ver la figura 1 que está por aquí. Entonces en la figura nos están mostrando claramente cuáles son las alternativas o cursos de acción, que es el tratamiento con ondansetron, tratamiento usual. En ambos casos el paciente puede continuar con vómito y ser hospitalizado, o puede tener cesia al vómito y tener un alta sin reingreso o tener un alta con reingreso. En términos del desenlace de interés, vamos a ver qué es las hospitalizaciones evitadas o los reingresos evitados. Entonces aquí más adelante nos cuentan que como desenlace de efectividad consideraron el número de hospitalizaciones evitadas y por qué es importante evitar la hospitalización en términos de lo que se tiene con los niños. Entonces aquí podemos simplemente ver que este artículo está cumpliendo con la justificación y descripción del modelo, donde nos está contando en detalle y escribiendo en detalle el modelo usado, y en términos ya de los desenlaces nos está contando cuál es el desenlace de interés y también luego nos cuentan por qué evitar la hospitalización es un desenlace importante a pesar de no ser un desenlace clínico final, que ya hemos visto que los desenlaces en términos de desenlaces finales es la recomendación que se tiene, pero en algunos estudios, como lo vimos anteriormente, en algunos estudios los desenlaces intermedios pueden ser igual de importantes en la medida que se justifiquen claramente. Aquí nos están justificando que es una enfermedad autolimitada muy frecuente y desde el punto de vista clínico es un pilar del tratamiento, evitar la hospitalización, la cual se relaciona con mayores costos médicos directos, mayor morbilidad asociada con las infecciones nosocomiales, mayor ansiedad del niño y los padres, ausentismo escolar del niño y ausentismo laboral de los padres, lo cual genera cargas económicas importantes. Luego nos cuentan de dónde se extrajeron las probabilidades de transición para determinar si hubo cese o no al vómito. Fueron identificadas a partir de estudios clínicos en una revisión sistemática que fue llevada a cabo para desarrollar la guía de práctica clínica que nos han referenciado varias veces en el estudio y cuáles fueron las bases de datos utilizadas. Entonces podemos ver que la medición de los desenlaces y la selección nos están contando cómo hicieron ese proceso y pues claramente podríamos aquí reportar la página donde nos están indicando esto. Luego nos cuentan la revisión de Cochrane, el RR reportado, la reducción absoluta del riesgo, qué transformaciones hicieron, por qué tomaron unos datos y por qué no. Nos están contando luego en esta tabla cuáles fueron las probabilidades de transición utilizadas y los parámetros utilizados con sus respectivas referencias, por lo cual podemos decir que cumple con todo lo que tiene que ver con la selección, medición y valoración de los desenlaces. En términos de los costos, entonces luego acá nos están contando cómo se hizo el cálculo de los costos médicos directos asociados a cada rama del modelo. Dicen que se realizó una construcción de caso tipo basado en la revisión de las recomendaciones clínicas de la guía de práctica clínica, las sugerencias de manejo de la OMS y la estrategia de atención integrada a las enfermedades prevalentes en la infancia. Todos son lineamientos importantes para el manejo de la diarrea y vómito en niños y aplican para el contexto colombiano, y este caso tipo fue validado y modificado con un consenso informal de médicos pediatras expertos en el tema. Nos están contando cómo hicieron el proceso de identificación y medición de costos. Luego en la valoración nos están diciendo qué bases de datos se usaron para asignarle un precio o un valor a esos recursos identificados, que fue el instituto, el manual
del Instituto de Seguros Sociales IS, que es del año 2001, con un ajuste del 30%. Y también luego nos dicen que hicieron una estimación por acá de SISMED para los precios de los medicamentos. Entonces nos están contando claramente cómo se hizo el proceso de medición, valoración de recursos y costos, cómo se valoraron. Y luego recuerden que eso desde la perspectiva social tiene costos médicos indirectos y nos cuentan que para estimar esos costos médicos indirectos realizaron 81 encuestas a los acompañantes de los niños en un hospital de urgencias del Hospital Infantil de la Misericordia y la Clínica del Country en Bogotá, y nos cuentan entre qué años los realizaron y pues el número de pacientes y demás, y las preguntas o por lo que se indagó en cada uno de los casos que se consultaron con los acompañantes de los niños. Entonces también nos están explicando claramente cómo estimaron esos costos indirectos. Acá en la tabla 2 nos están contando cuáles son los costos estimados para cada uno de los desenlaces. Si podemos ver aquí nos están diciendo cuáles son los costos directos, indirectos y un rango en términos de los costos, donde se estima no solo el caso base, que es como un costo promedio, sino un valor mínimo y un valor máximo que luego servirá para el análisis de sensibilidad. En nuestra lista de verificación también nos preguntan por la moneda, fecha de los precios y conversión. Podemos ver que aquí nos están diciendo que se hizo un cambio de pesos a dólares, donde un dólar equivale a 1.860 pesos para el año en el que se hizo el análisis. Luego aquí está una sección donde nos cuentan un poco más en detalle todo lo que se hizo para la estimación de los costos indirectos, como el tema de los gastos de transporte, el caso de las pérdidas salariales y demás. Y finalmente aquí está muy claro la tasa de cambio utilizada y el año. Entonces podemos decir que este artículo nos está reportando claramente cómo se midieron, valoraron los recursos y costos y la moneda, fechas de los precios y conversión de los mismos. En términos de los análisis y supuestos del modelo, pues inicialmente nos contaron cómo se hizo todo el proceso del modelo, nos describieron claramente el modelo y cuáles son los supuestos, es decir, cómo se supone que entran los pacientes al modelo y cuáles son los diferentes cursos de acción. Luego, en la lista de chequeo nos preguntan por la caracterización de la heterogeneidad, que es los métodos utilizados para estimar los resultados de grupos si varían entre subgrupos. Acá no se hizo caracterización de la heterogeneidad, es decir, la población son niños menores de 5 años, no la están dividiendo en subgrupos, dado la condición que se está hablando, no surge como la necesidad de hacer ese análisis de heterogeneidad de subgrupos de población. También está, entonces en este caso, aquí podríamos poner que no aplica. La caracterización de los efectos distribucionales nos piden que se describa cómo se distribuyen los impactos entre las diferencias de los individuos o los ajustes realizados para reflejar poblaciones prioritarias. En este caso, igual al anterior, no aplica en este tipo de estudio, dado que la población son menores de 5 años y no habrían como muchas diferencias entre subgrupos de población para esos menores de 5 años. Puede existir ejemplos donde tenemos población, no sé, diabética, población con diabetes mellitus tipo 2 y puede existir diferencias entre hombres y mujeres y tengamos diferentes desenlaces o probabilidades entre hombres y mujeres y que sea necesario hacer un análisis de subgrupos y caracterizar esas diferencias entre los individuos. Es posible, hay condiciones donde la prevalencia, la incidencia o todos los datos que tienen que ver con severidad de la enfermedad pueden estar afectados por sexo o por edades, digamos que hay que dividirlo en quinquenios y demás, o por población que tiene o no comorbilidades. Esos pueden ser los ejemplos de esa caracterización de la heterogeneidad y efectos distribucionales que pueda tener un artículo y que deban ser debidamente reportados. No solo que los incluyan, muchas veces la población, muchas veces la evidencia no nos permite incluir estas diferencias en términos de heterogeneidad y efectos distribucionales, pero claramente vean en el artículo que no se incluyeron por esa razón, en caso tal pues que la enfermedad amerite hacer estas distinciones en términos de subgrupos de población. Luego nos preguntan por el abordaje para la participación e involucramiento de los pacientes, el público, la comunidad y otras partes interesadas. Nosotros podemos identificar que en este estudio nos están contando
que se involucraron expertos clínicos en el proceso del costeo y que se involucraron acompañantes de los pacientes, que serían los padres de familia, en el proceso también de estimación de costos indirectos. Entonces aquí podemos reportar los dos casos donde nos lo están planteando, que sería en esta página, me voy a volver un poco, acá donde nos hablan de los costos, que nos dicen que fue validado con un consenso informal de médicos pediatras, y luego por acá nos cuentan que para estimar los costos indirectos se realizaron 81 encuestas a los acompañantes de los niños. Entonces acá se puede evidenciar cómo se hizo como el involucramiento de estas personas interesadas en el manejo de la enfermedad. En términos de la sección de resultados, la lista de chequeo nos pregunta por varias cosas. Uno de los parámetros del estudio, que se informen los detalles de todos los parámetros utilizados. Entonces acá lo que podemos mostrar es que la tabla 1 y 2 nos están reportando esos parámetros, donde nos están contando cuáles son las probabilidades de transición utilizadas, y aquí nos están reportando cuáles son los costos de cada uno de los desenlaces utilizados. Entonces nos están reportando claramente los parámetros usados, incluyendo los parámetros de incertidumbre, que son los rangos utilizados acá, como nos muestran el valor mínimo y máximo. Y por ejemplo acá en la tabla 1 también nos están reportando el valor n pequeño y n grande, que luego va a servir para las estimaciones de incertidumbre. Nos preguntan si está el resumen de los resultados principales, que es todo el tema de los resultados base. Entonces aquí lo que podemos ver es que en la sección de resultados del artículo nos están contando y explicando cuál fue el resultado del caso base, haciendo la debida interpretación, y en la tabla 3 están haciendo el resumen de esos resultados. Aquí podemos ver que incluso dividen los resultados por una perspectiva social, donde se tienen en cuenta los costos directos e indirectos, y la perspectiva del pagador, donde solamente se están teniendo en cuenta estimaciones de costos directos. Entonces está claramente determinados los resúmenes de los resultados. Aquí podríamos poner que están reportados en la tabla 3. Luego nos preguntan por el efecto de la incertidumbre, y es que si se está describiendo cómo la incertidumbre impacta los parámetros o la proyección de los hallazgos, si se hizo un análisis del efecto de la tasa de descuento o el horizonte temporal. Aquí podemos ver que los resultados los están presentando de acuerdo a dos perspectivas distintas, y también nos están mostrando cuál fue el análisis de sensibilidad determinístico. Es decir, qué pasa si se usan valores mínimos y qué pasa si se usan valores máximos, qué pasaría con los resultados. Y también están planteando un escenario de incertidumbre, donde hay un escenario sin el costo de observación de urgencias, es decir, sin asignar ese costo que se da en términos de los procedimientos de la observación en urgencias de los pacientes, y ver cómo cambian los resultados. En todos los casos podemos ver que los resultados siguen siendo que la razón de incremental de costo-efectividad nos da que es dominada. Listo. Entonces los resultados en términos de la incertidumbre no están cambiando mucho, y en el texto nos están explicando por qué. Y también en la figura 2 nos están mostrando un gráfico de dispersión que muestra las simulaciones realizadas para la incertidumbre en términos probabilísticos. Entonces nos están contando todo esto en términos de la incertidumbre. Podemos decir que se aplica, que se reporta en la tabla 4, en la figura 2 y en la página donde se esté haciendo la descripción. Y finalmente nos dicen si se midió el efecto de la participación e involucramiento de los pacientes, del público y la comunidad. Yo creo que esto aplica en este caso porque nos están reportando los resultados en términos de dos perspectivas. Entonces podemos ver qué pasa si el resultado, cómo cambia, si se incluyen solo los costos directos que son desde el sistema, o si se incluyen costos directos y los costos indirectos desde los pacientes y sus familias. Entonces aquí aplicaría y los resultados estarían reportados en la tabla 3. Finalmente, en la sección de discusión, la lista de chequeo nos dice que debemos revisar si hay hallazgos del estudio, limitaciones, generalizabilidad, conocimiento actual, si hay fuentes, están descritas las fuentes de financiamiento y los conflictos de interés. En términos de la discusión, nos dice que se debe reportar los hallazgos principales del estudio, las principales limitaciones, consideraciones éticas o de equidad
que no se hayan incorporado y cómo esto puede afectar en términos de las políticas o la práctica clínica. Podemos ir a la sección de discusión y evaluar qué tanto hay de lo que nos está pidiendo nuestra lista de verificación. Yo voy a pasar por aquí donde está la discusión. Entonces nos están dando como una conclusión de los resultados de este análisis económico, donde dice que es una estrategia dominante con relación al tratamiento habitual, es decir, que es una estrategia costo efectiva. Luego nos están contando que estos resultados coinciden con otros análisis realizados en otros países y están pues dando mayor detalle de en qué partes son consistentes. Luego nos están contando sobre la evidencia de efectividad de ondansetron, un poco de historia sobre por qué no se ha incluido el ondansetron para el manejo de este tipo de enfermedades, las recomendaciones que tiene. Entonces vean que aquí se están hablando un poco en términos de la incidencia en la práctica clínica, factores importantes a tener en cuenta en la prescripción del uso del ondansetron. Por acá nos cuentan que son resultados que no son extrapolables fuera de Colombia, pero que es una herramienta que es un insumo importante para la evidencia clínica y económica. Por acá nos están contando la limitación, entonces vemos que esta discusión sí, es consistente con lo que nos están pidiendo desde la lista de chequeo. Y finalmente vamos a verificar si en el artículo hay un reporte sobre las fuentes de financiamiento. Es importante que quede escrito si el estudio fue financiado por alguien o por alguna institución y pues cuáles son los conflictos de interés de los autores. En este artículo vemos unos agradecimientos y también dice que esta investigación contó con el apoyo de la Estrategia de Sostenibilidad 2011-2012 del Grupo de Economía de la Salud y el SIC de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Entonces nos está contando cómo fue financiado el estudio y finalizando nos dicen que los autores tuvieron independencia de la entidad financiadora, por lo cual no tienen conflictos de interés. Entonces podemos ver que en esta última página, que es la página 7, nos están haciendo el debido reporte de estos dos ítems que nos está pidiendo la lista de chequeo. Esa es la forma como nosotros podemos evaluar la calidad de una evaluación económica, verificando si cumple con la mayoría de los aspectos que nos está pidiendo una lista de chequeo. Y también esta lista de chequeo nos sirve como insumo para el momento de nosotros elaborar un reporte de una evaluación económica que hayamos realizado y hacernos una autolista de chequeo y verificar que estamos cumpliendo con cada uno de los ítems propuestos para garantizar que sea un reporte de calidad de una evaluación económica en salud. Espero que este tutorial haya sido de utilidad para realizar lecturas críticas de evaluaciones económicas en salud. Si tienes alguna duda, la puedes dejar en el foro de preguntas.